empresarial, y usted lo dijo acá, se nota que es verdad que el sector empresarial sí ha participado en este debate, ministra. Lo que se sacrifica por esa vía, lo hemos dicho de muchas maneras, por la vía de la pertinencia, pero también por la vía del mercado, es precisamente aquellas áreas del conocimiento que no juegan, que no son funcionales, especialmente al Tratado de Libre Comercio. Ministra, creo que hay debates sobre calidad que se derivan de lo que hemos dicho, creo que hay debates sobre el tema, bueno, subsidio y recursos del presupuesto para el subsidio, ministra. Con esos datos no hace más que la ministra confirmar lo que ha sido la crítica que aquí con tanto tino se ha planteado. Finalmente, ministra, usted dice que no tiene plata, que no hay recursos y que quisiera tenerlos. Ministra, los estudiantes aquí expusieron ampliamente de dónde podrían salir recursos. Le quiero decir que el Polo Democrático Alternativo el año pasado planteó varias alternativas y la sigue planteando no desde el Polo, desde la academia, ministra. Desde la academia se han planteado varias cosas. Una, por ejemplo, el tema de la renta minera, que hoy está subestimado a escala internacional, entendiendo, ministra, que nuestra reivindicación no es que se haga minería, pero las transnacionales lo hacen a menosprecio en materia de renta minera, de pago de las correspondientes contribuciones y regalías. Pero, ministra, aquí se han planteado otras cosas. Mire, dentro del presupuesto general de la Nación pesa de manera determinante el pago de los fondos privados de pensiones, asunto sobre el cual también nos hemos pronunciado, y hemos dicho, ministra, en Argentina la estatización de los fondos de pensiones le generan los activos a las instituciones de los fondos por 39% crecieron. Aquí se han planteado el desmonte de las zonas francas, desmonte de las gabelas al sector minero, la auditoría de la deuda, ministra, que en Ecuador está liberando el 40% del pago de la deuda ecuatoriana, cosa sobre la que poco se conoce y que podría perfectamente entrar a subsidiar un proyecto universitario. En fin, ministra, los contratos de estabilidad jurídica que según Calmanovis y un CONFIS que se ha planteado pesan también gravosamente sobre el presupuesto y el erario público. Ministra, aquí se han planteado ideas que son de liberales, la soberanía monetaria para que el Banco de la República pueda emitir en función de estas necesidades tan apremiantes. Propuestas, ministra, se las hemos escuchado aquí a los estudiantes y una absolutamente pertinente. Si un soldado cuesta 18 millones y un estudiante suyo va a costar 1.6, significa que este país está patas arriba. Probablemente la razón la tengan los estudiantes que tanto han insistido en que se disminuya el rubro de seguridad y defensa en beneficio de la inversión social. Gracias, ministra, esperamos que tomen nota y esperamos, ministra, insistimos, que se retire el proyecto para que se pueda discutir de cara al país. Bueno, en este momento van a intervenir los estudiantes, informarle a la ministra de Educación y a todos que en este momento nos informan la Plaza Bolívar está absolutamente llena y hay por lo menos unas 10 cuadras esperando poder ingresar, así que de manera pacífica, además una movilización pacífica, y que como afuera hay propuestas, aquí hay afuera hay protestas, aquí también hay protestas, ¿no? Y lo hacemos con orgullo. Aquí también hay propuestas. Andrés, tiene usted, Paola, tiene usted el uso de la palabra, compañero. Muchas gracias. Bueno, lo primero es frente a bienestar universitario, y nosotros tenemos una pregunta como comunidad universitaria, y es ¿por qué en lugar del fondo de sostenimiento que propone la ministra y que propone el gobierno, no mejor se promueve desde el gobierno una política integral que contemple alimentación, salud, transporte y residencias financiada desde los recursos misionales de la universidad y no desde el modelo de endeudamiento y crédito del ICETEX? Frente a lo de la pertinencia, yo sí tengo una pregunta y es ¿cómo se leen las vocaciones productivas desde el ministerio y desde el gobierno? Si hablando o consultándolo con la gente o concediendo explotaciones mineras a diestra y siniestra. Frente a financiación, ¿por qué se implementan otros mecanismos de financiación si este dinero podría llegar directamente a las bases presupuestales de las universidades? Promoviendo una lógica no de financiación a la demanda, sino de financiación a la oferta. El Estado, y se ha probado desde varios escenarios académicos y de movilización, tiene recursos para financiar la educación de forma adecuada sin el modelo de endeudamiento. El ministerio debe pedirle al Estado los recursos a su gobierno para que esto sea así, para que la educación sea realmente un derecho, y asignar esos recursos directamente a las bases presupuestales de las universidades. Y una última pregunta, señora ministra,
¿por qué no aceptar la propuesta de la comunidad universitaria de aumentar en un 1% del Producto Interno Bruto los recursos para la financiación de las universidades? Yo sí quisiera decir también, para terminar mi breve intervención, si hay tantas diferencias frente al proyecto de reforma que hoy está en curso en el gobierno, ¿por qué persistir en este proyecto? Un gesto verdaderamente democrático de usted, señora ministra, sería desistir de ese proyecto y debatir con la comunidad académica y con la sociedad en su conjunto un modelo de universidad que realmente responda a las necesidades de la sociedad colombiana, que son las que acá hemos expuesto. Muchísimas gracias. Listo. Me informan que en Twitter se han puesto muy molestos los estudiantes de la Universidad de Cartagena, de Santa Marta, de Magdalena, Surcolombiana, Cauca. Bueno, todas las universidades dicen que las plazas están llenas y que están protestando, que si la ministra no retira el proyecto, los estudiantes seguirán movilizándose. Compañero Andrés, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, ministra, vea, a nosotros nos quedan varias dudas de su exposición. La primera, su merced afirma que la educación es un derecho, pero no nos responde cómo cabe ese derecho dentro de la Ley de Sostenibilidad Fiscal. Acá se afirman que hay recursos para las universidades que están garantizados, pero eso entra en contradicción cuando se afirma que los derechos en Colombia van a estar amarrados a la Ley de Sostenibilidad Fiscal, a la regla de sostenibilidad fiscal. Entonces queremos preguntarle de dónde salen los recursos, como preguntaba un compañero, en caso de que Colombia sencillamente no pueda mantener esa tan famosísima sostenibilidad fiscal. Se sigue atendiendo a un criterio macroeconómico y no a criterios de derechos sociales que tenemos, a los cuales deberíamos tener acceso todos y todas los colombianos. Lo segundo, queremos manifestar que no queremos discutir sobre puntos específicos de la ley porque entendemos que los elementos estructurales de la reforma siguen allí presentes. La propuesta que usted nos hace de no retirar la ley y abrir espacios democráticos lo entendemos como cerrar las puertas a la discusión política. Nosotros no queremos quedarnos acá encerrados en estos espacios discutiendo porque entendemos que la academia está en otros espacios. Por eso nosotros seguimos planteando la exigencia de que se abran de verdad espacios democráticos para que construya la comunidad universitaria la propuesta. Insistimos y le hacíamos la pregunta, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de poner la ley en estos momentos si no se ha discutido, si no se ha concertado? Nosotros nos mantenemos en esa exigencia. En tercera instancia, se habla del tema de los créditos, de Sisbén 1 y Sisbén 2. Se mantiene el esquema de subsidio a la demanda y en consonancia con lo que decía ahorita la compañera Paola, ¿por qué no pensarse un sistema integral de bienestar universitario, de acceso y permanencia para los y para las estudiantes? La pregunta que se está haciendo desde el auditorio es, ¿qué pasa con todos y todas aquellas que no tienen capacidad para responder a los pagos? ¿Qué pasa con todos aquellos y aquellas que no tienen capacidad de endeudamiento? Porque son estratos 1 y 2 y no nos convence su respuesta. En tercera instancia, se hace énfasis en el tema de la pertinencia y el tema de las competencias laborales. Si uno mira quiénes definen las competencias laborales, dice claramente en el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo que uno de esos escenarios principales son las mesas sectoriales que tiene a cargo el SENA, las cuales están amarradas al tema de gremios, empresarios, pero donde lamentablemente esos gremios y esos empresarios no obedecen a sectores sociales que realmente necesitan una educación de calidad y pensada para ellos y no para los grandes intereses económicos en este país. Usted afirma que en el tema de calidad está CONACES, pero le voy a leer literalmente lo que dice la propuesta en el artículo 140 de cómo está conformado CONACES. La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, está integrada por el Ministerio de Educación Nacional, el director del Departamento de Ciencia y Tecnología e Innovación, Colciencias o su designado,
el director del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, o su designado. La comisión podrá convocar representantes de los organismos asesores del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue pensando en la calidad desde estamentos que les son de una forma u otra externos a las mismas universidades. ¿Por qué no generar un esquema de autoevaluación democrática permanente donde seamos la comunidad académica y universitaria quien pueda definir la calidad de los programas que ofrece, la calidad de la universidad en donde nosotros estamos? Se le hizo a usted una pregunta y es, no lo manifestó, nosotros le estamos exigiendo el retiro de la policía y la militarización de los campus. Usted no se manifestó frente a ello. ¿Por qué en una ley de estas que se supone tan benévola no puede quedar el tema de extraterritorialidad? Que la policía no puede entrar a los campus, que no hayan más infiltrados dentro de nuestras instituciones. Hicimos la pregunta desmintiendo las versiones iniciales que salieron en medios de comunicación frente al compañero Jean-Farid Chen-Lugo y no se respondió. Existe una comunicación de medicina legal, nosotros no nos la estamos inventando, incluso el representante Wilson Arias lo manifestó, que los resultados de medicina legal sostienen que el compañero no portaba artefactos explosivos. Nosotros queremos que ese tipo de respuestas se presenten en este espacio porque hacen parte de cómo estamos pensando nosotros el tema de la educación. Usted afirmó que en el TLC, y lo dijo, pueden entrar instituciones de educación superior foráneas, y sin embargo se mantuvo en que eso no significaba que hubiera ánimo de lucro. La pregunta es, ¿será que las instituciones de educación superior vienen acá con un ánimo y con un espíritu benevolente? ¿O quieren es generar unos esquemas de formación que les son útiles para sus negocios y para sus mercados en Colombia? Frente al tema de la pedagógica, en el artículo 136 de la actual Ley 30 reza: la Universidad Pedagógica Nacional será la institución asesora del MEN en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios. Yo lo pregunté, la pedagógica en esta nueva ley no aparece, queda como un cero a la izquierda. Y se insiste en que la pedagógica, como lo decía bien la compañera, la pedagógica entonces dentro de unos años no va a ser universidad, va a ser una institución de educación superior, si acaso el Ministerio de Educación quiere que la universidad llegue a eso. Se insiste en la pregunta de por qué en un país como el nuestro, con tanto presupuesto para la guerra, no hay gratuidad. ¿Por qué no hay gratuidad para la educación superior? ¿Por qué se desea invertir recursos en otras tareas y no precisamente en la condición de la educación superior? Yo acá quiero aprovechar este espacio para comentarles a ustedes el siguiente cuadro. Vean, entre 2002 y 2010 se pasó de 21.000 soldados profesionales a 89.000, de 110.000 efectivos de la policía a 185.000, de 0 batallones de operaciones especiales a 7, de 0 batallones de contraguerrilla en el 2002 a 66, de batallones de alta montaña de 0 en el 2002 a 6. Y se sigue insistiendo en que en Colombia no hay plata. Otra pregunta que nos llega acá es, si nos están hablando de 600.000 pesos mensuales, semestrales, ¿quiere decir eso que vamos a tener, si el semestre dura cuatro meses, que es lo que realmente dura hoy, son 150.000 pesos mensuales? Y la pregunta es, ¿a quién de nosotros nos alcanza 150.000 pesos mensuales para estar en la universidad cuando un almuerzo cuesta 5.000, cuando el Transmilenio cuesta 1.700 pesos? ¿Quién alcanza a medio sobrevivir siquiera en condiciones dignas con ese dinero? Gracias. Te ruego, Carlos Mario, ser muy concreto. La señora ministra tiene que retirarse, pues tiene una reunión con el presidente, le hemos informado que la audiencia es hasta las 3 de la tarde, entonces tiene toda la razón en cumplir su agenda. Carlos Mario, y termina Ángela María y habla la ministra. Sí, Dame un segundito, ministra, que termine Carlos Mario. Creo que me voy a demorar un minuto nomás. Primero que todo, pues efectivamente, o sea, lo bueno de los debates públicos
es que no solamente quedan claras, bueno, quedan muchas dudas en términos de las cifras y la aritmética y todo eso, pero quedan claras ciertas posiciones que yo creo que hay que recoger dentro de las conclusiones del debate, ¿sí? Y yo quiero hacer un esfuerzo un poco en eso. Primero, que había una confusión mediática en términos de lo que se le decía a la gente en los medios, de que iban a haber 645.000 cupos a partir de toda una millonada de plata que se le iba a dar a la educación. Creo que es la primera mentira que queda clara hoy, después de este debate. Eso va a ser a través del tiempo y bajo la aritmética ni siquiera van a ser los 640.000, lo más seguro es que sean mucho menos. Segundo, no hay subsidio total a la educación, porque lo hemos visto en los incrementos de las matrículas, en el incentivo que se hace a los créditos. El recibo la ministra lo dejó por acá tirado, bueno, dice que el compañero paga 1.224.000 de matrícula. De la Universidad Pedagógica Nacional, yo se lo pasé. Exacto. Pues para aclarar que hay matrículas muy costosas en la universidad pública. Continúe, compañero. Para seguir, tercero, nosotros queremos que la ampliación de cobertura sea mucho mayor a los 640.000 cupos. Luchamos por la gratuidad, queremos que los estudiantes de universidades privadas puedan estudiar en universidades públicas. Ojalá sea como en las universidades de Argentina, donde el 90% de la matrícula la tienen las universidades públicas. Por último, los recursos de las regalías, o sea, esos recursos, ese 10% va al Fondo de Ciencia, Tecnología e Investigación, ¿sí? Por ese fondo no concursan solo las universidades públicas, no solo las públicas ni las universidades privadas, concursan también los centros de investigación y concursan también las empresas, ellas también generan investigación y también concursan por la inversión en investigación, así que toda esa plata no va a llegar a las universidades como se ha dicho por acá en el debate. Y por último, digamos, no se compensan los gastos a los que han incurrido las universidades. Finalmente, yo lo que quiero decir es que lamentamos mucho, digamos, la actitud de la ministra en términos, y del gobierno nacional, pues la decisión política del gobierno nacional de no retirar el proyecto. Queremos simplemente ratificar nuestra posición en términos de que no podemos entrar a un diálogo, a una construcción colectiva de un proyecto que ya está radicado en el Congreso, donde se ha cerrado, donde se quiere es explicarnos a nosotros por qué es el proyecto y no construirlo con nosotros, así va a ser muy difícil. Y en ese sentido, pues será decisión de las bases estudiantiles, de las asambleas estudiantiles, si continúan su paro o no. Yo creo que ese debate es el que vamos a ver con los estudiantes, pero eso sí lo queremos dejar claro, es que vamos a hacer el debate público, esperamos que asista no solo la ministra, que pueda pronunciarse, queremos que se pronuncien, pero de verdad, los congresistas de la bancada de gobierno, que vi muy pocos acá, la verdad. Quiero ver que los congresistas de la bancada de gobierno le expliquen a la gente por qué quieren imponer ese modelo de educación como un negocio. Y ojalá la ministra pueda entender que en este momento, y es más, de hecho, no solamente hay la posibilidad, y es claramente desde el punto de vista legal, que haya un aumento de la base presupuestal de las universidades, así sea para el próximo año, mientras construimos esa ley. Construyamos esa ley. El gobierno tiene la posibilidad de generar las condiciones, un aumento sin condicionamientos. No queremos aumentos sin condicionamientos, pero queremos una nueva ley. Y en ese sentido no puede decirse acá que porque a las universidades les hace falta recursos, entonces tenemos que aprobar una ley que cambia la educación pública, la educación como un derecho y la vuelve un negocio. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra a la representante Ángela María. Perdón, ministra, es que la representante quiere cerrar, discúlpenos. No me demoro más de 5 minutos, porque he escuchado también con toda la atención, y no solo he escuchado, sino que hemos estado abiertos al diálogo para mirar qué pasa. La ministra termina su presentación diciendo que no retira el proyecto y fundamentalmente señala 3 argumentos. No lo retira porque este es el escenario de la discusión y del debate por excelencia. Y si bien nosotros somos congresistas y aquí se dice que aquí vive la democracia, la forma, por citar solamente un caso,
cómo fue aprobado el presupuesto nacional hace 2 semanas muestra que en ocasiones no funciona así, señora ministra, que en ocasiones los acuerdos se discuten y se hacen en los corrillos, en los desayunos a los cuales invitan los ministros o el presidente, y no es verdad que aquí se haga un debate profundo. O sea que ese argumento, que vengamos en condición de igualdad a debatir el proyecto aquí, no es verdad, porque hay proyectos y usted sabe que hay muchas maneras de amarrarlos, y mucho más con una unidad nacional que prácticamente ha aniquilado la oposición en Colombia. Segundo argumento, usted dice el tema de los recursos y que si no se aprueba ahora no va a haber recursos adicionales. Eso no es verdad, señora ministra. Cuando hay voluntad política y hay capacidad de lobbying, por ejemplo, el caso del ICBF, ha logrado que del 2006 al 2012 prácticamente le dupliquen el presupuesto. Yo quiero comentarles acá que el ICBF en el 2006 tenía 2 billones para inversión y para el 2012 va a tener cerca de 4 billones. Para una entidad que se convirtió en un monstruo de contratación, que rompió el sistema de bienestar familiar y que lo único que hace es contratar y contratar y contratar con monopolios. Entonces no es verdad, señora ministra, que para que tengamos más recursos para la educación tengamos que tramitar esta ley. Si hay voluntad política, si hay debate y si hay capacidad, podemos lograr para el 2013 más recursos y que pueda esperar el debate de esta reforma. El tercer argumento suyo es que se van a quedar por fuera cientos de estudiantes y ya nos lo decían las cuentas que han venido haciéndose. Ya no son entonces, como lo dice la publicidad, 615.000 estudiantes. Eran 123.000, lo dice el profesor Wasserman, después vamos en 95.000 y después van en 76.000 y usted dice, y va a ser gradual. Por supuesto que debe ser gradual. Entonces realmente no es tan cierto que si la reforma no se aprueba como está en este momento, van a quedar por fuera cientos de estudiantes colombianos. Lo dijimos en la audiencia pasada, por supuesto que nosotros queremos que todos los jóvenes colombianos lleguen al sistema educativo, pero que no lleguen de cualquier manera. Y aquí estamos, y usted, estoy recogiendo sus palabras, aquí nos estamos soñando un sistema educativo no para este gobierno, sino para por lo menos 20 años más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprobar en este Congreso? Es lo que resulta absolutamente pertinente. Por eso, señora ministra, los 3 argumentos que usted señala aquí de por qué se debe tramitar este Congreso, yo la verdad los desvirtúo y nuevamente le invito, como gesto democrático, que usted lo tiene, usted lo ha mostrado. Puede que no estemos de acuerdo con sus argumentos, puede que siempre nos parece que repite y repite el mismo cuento y no responde a las preguntas, pero usted ha estado al menos presente en los distintos escenarios. Pues con ese talante democrático que usted tiene, le pedimos, retire el proyecto para que estos estudiantes, para que estos maestros, para que estos padres de familia y para que nosotros los congresistas tengamos la oportunidad de soñarnos. Y el mejor sueño es el que se hace realidad, eso no es solamente una utopía, de soñarnos un proyecto de país justo y necesario. Y por último, el cuento de los empresarios. Siempre están los empresarios, ellos son los que saben, ellos son los que dicen, y yo vengo de un mundo empresarial en muchos casos, claro que reconocemos eso, pero ¿dónde están los empresarios que en Colombia le dan trabajo digno a los colombianos y las colombianas? ¿Dónde están los empresarios que en Colombia abren realmente las oportunidades laborales? Yo creo que a la hora de abrir sus oportunidades y a la hora de ser mucho más solidarios con lo que pasa en el empleo en Colombia, tienen que estar allí. Entonces creo, señora ministra, que todo este sueño, y en esto le quiero decir al presidente Santos, Peñaló, en este Partido Verde, Mocus y Sergio Fajardo perdieron porque uno de los argumentos era que se necesitaban más impuestos de los que más tenían para que este país pudiera redistribuir mucho más. Y el presidente Santos dijo, voy a tener un bloque de mármol para decir que no voy a romper, que no voy a hacer más impuestos. Pues yo creo que es el momento de decir que los que más tienen y los que más ganen, paguen más. Hay que revisar todo el tiempo, todo el tema, como decía
Wilson Arias del tema de lo que están pagando lo que está pagando el sector minero, lo que están pagando por sacar y extraer nuestros recursos, llevárselos a otros lugares del mundo y donde muchas veces lo que queda alrededor de esos territorios es profunda exclusión y profunda pobreza. Yo creo que es el momento de mirar nuevamente el tema de los impuestos y que los que más paguen, que han pagado para la guerra, hoy paguen más para la educación y para la paz. Muchas gracias. Bueno, ahora sí le vamos a dar el uso de la palabra a la señora ministra de Educación a aclarar una cosa. El pasado 13 de octubre en la plenaria de la Cámara, el día que se aprobó esta audiencia pública por la plenaria, en una intervención, señora ministra, que yo le hice al doctor Juan Carlos Echeverri, el ministro de Hacienda, le pregunté literalmente, los recursos que contempla el artículo 146 para las universidades públicas, los 3 puntos adicionales, ya están en el presupuesto que estamos aprobando, y él respondió en el Congreso de la República con micrófono, porque lo hice precisamente para eso, sí señor representante, sí están. Así que yo quiero darle la claridad a todo el país, que su merced lo sabe, que si apruebe o no la reforma, esos 3 puntos adicionales ya los tienen las universidades públicas. Así que no puede ser ese el argumento para decir que por esa plática hay que aprobar rápidamente la reforma. Ministra, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor representante, rápidamente me voy a referir a las intervenciones que se han realizado. Yo quería volver nuevamente a aclarar las cuentas, doctor Múnera, para que resolvamos el tema de las competencias matemáticas. Pensé que lo había aclarado en mi intervención, pero entiendo que no quedó claro. Usted me dice, bueno, de acuerdo con este proyecto aquí figuran 1.5 billones de pesos para los próximos del año 2012 al 2014. Si yo llego y divido esos 1.5 billones de pesos adicionales por los 600.000 estudiantes que se van a crear a nivel de pregrado, las cuentas no dan. Usted tiene toda la razón, las cuentas no dan, porque es que todos esos 600.000 nuevos cupos que se van a crear no son para las universidades públicas. Ya dije exactamente que es el 15% de esos 600.000, que son 95.000 para las universidades públicas. Aquí dentro de los 600.000, quiero decirle que hay un 30%, cerca de 190.000, cerca de 200.000 jóvenes que son técnica y tecnológica formados por el SENA, y el SENA tiene su propio sistema de financiamiento, que son los parafiscales. Entonces uno no puede coger la totalidad de los nuevos cupos que tenemos previsto que se creen en el sector y aplicárselos todos a lo que prevé la reforma, porque es que la reforma prevé recursos es para las instituciones de educación superior pública, no particularmente para el SENA, porque el SENA tiene su propio sistema de financiamiento. Entonces esa es la primera aclaración. Lo segundo, usted dice, bueno, entonces en áreas de exclusión, entonces cojamos otra cifra, 428.000 millones que dice ahí el 2014, 12 al 14, para las instituciones de educación superior, y yo vuelvo y los divido por los 75.000 nuevos cupos, pues tampoco le vuelve a dar, usted tiene toda la razón, porque lo que hemos dicho es que estos 75.000 o los 600.000 cupos, como uno los quiera ver, o los del SENA, del porcentaje que le correspondería, no todos se van a crear desde el día número 1, el 1 de enero del año 2012, sino que se van a crear escalonadamente, unos en el 12, otros en el 13 y otros en el año 2014. Entonces, por eso es que las cuentas no le podrían dar. Pero lo importante para el país y para los estudiantes es que sepan exactamente cómo se hacen las cuentas desde el Ministerio de Educación Nacional, porque son sobre estos cálculos, como se han presupuestado, pues la demanda de mayores recursos y obviamente las metas que corresponden para el periodo que nos corresponde a nosotros. Con respecto al tema de la autonomía, doctor Múnera, pues yo le quisiera decir pues que ahí, desde el punto de vista de competencias matemáticas, no es del 25% la representación que tiene la comunidad académica en nuestros consejos superiores. Son 3 miembros del Consejo Superior de 9, o sea que la proporción es del 33%. Ustedes consideran, tienen todos sus argumentos, el legítimo derecho a considerar que la participación debe ser superior, pues bueno, ese es un tema que está en discusión y que tendrá que ser traído aquí
para discusión del Congreso. Con respecto al sistema de acreditación, usted menciona, me preocupa entonces las acreditaciones de alta calidad, tanto para las instituciones como para los programas, porque si uno mira la composición de CONACYT y se lee la composición de CONACYT, pues ahí hay representantes no del gobierno y no precisamente de la academia. Pues bien, quiero decirle que quien da la acreditación institucional no es CONACYT, CONACYT es el CNA, y el CNA está conformado en un 100% por miembros de la comunidad académica. Entonces, una cosa es CONACYT y otra cosa es el CNA. El CNA es el que recomienda la acreditación de alta calidad, tanto para los programas como para las instituciones. Y el CNA en un 100% está conformado por pares académicos. Bueno, con respecto al SENA, con el doctor Wilson pues hemos tenido muchas reuniones porque pues el doctor Wilson, el representante Wilson es de la Comisión Sexta, comisión a la cual yo pertenezco. Y este tema sobre el SENA pues hemos tenido muchas discusiones en el seno de la comisión. El representante Wilson pues considera desde su perspectiva que 1 millón de jóvenes fueron defraudados, los que se formaron en los años anteriores, porque fueron formados en programas técnicos, profesionales y tecnológicos sin que tuvieran registro calificado y que hay un concepto del Consejo de Estado. Pues bien, yo quiero aclarar lo siguiente, el Consejo de Estado lo que dice, y ustedes saben que los conceptos no obligan, pero no obstante que no obliguen, el acuerdo al cual llegamos el año pasado con el director del SENA es que no importa que el concepto del Consejo de Estado no obligue, nos acogemos a él y actuaremos de conformidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el concepto del Consejo de Estado del año pasado? Dice, no importa que el SENA no esté adscrito al Ministerio de Educación Nacional, para sus programas de educación superior, como son los técnicos profesionales y los tecnológicos, deben acogerse a los lineamientos que da el Ministerio de Educación Nacional, es decir, los programas deben tener registro calificado y obviamente pues nos toca con el SENA definir pues todo un periodo de transición. Entonces, convinimos con el director del SENA del año pasado de que así el concepto del Consejo de Estado no obligara, iba a iniciar el SENA todo el proceso de registro calificado para todos sus programas técnicos y tecnológicos. Y en estos momentos ya el SENA tiene más de 100 programas técnico, profesional y tecnológicos que ya tienen registro calificado. De aprobarse este proyecto de ley, ya esa decisión que se toma de común acuerdo entre el SENA y el Ministerio ya pasará de ser un acuerdo de voluntades entre las dos instituciones para que se acojan a los lineamientos del Ministerio de Educación, a ser ya una obligatoriedad que se le genera al SENA de que todos sus programas a nivel profesional tengan registro calificado. Decía el estudiante, el representante estudiantil con respecto al tema, con relación al proyecto, con la ley de regalía. Yo sí quisiera aclarar y leer textualmente, porque no puede quedar en el ambiente el hecho de que efectivamente no va a haber recursos de regalía para invertir en inversiones físicas en educación. Yo los invito a que lean el acto legislativo número 05 del 18 de julio del 2011, donde dice en su artículo segundo, el artículo 361, de la Constitución Política, que dará así 2 puntos, literalmente. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades financieras, al ahorro para su pasivo pensional y para inversiones físicas en educación. De manera textual estoy leyendo el acto legislativo. Y a renglón seguido dice, el mismo acto legislativo, dice que parágrafo segundo, los programas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual tendrán asiento y se describen las personas o las instituciones que tienen asiento y dice 4 representantes de las universidades públicas y 2 representantes de las universidades privadas.
Simplemente quería hacer esa aclaración. Y con respecto al último tema que ustedes han venido planteando, que por qué el afán de presentar este proyecto, no es que tengamos afán, nosotros hemos venido discutiendo este proyecto, no hoy, ni a partir del 4 de octubre cuando presentamos el proyecto a consideración del Congreso. Hemos venido en este proceso de discusión, como bien lo he dicho en todas las intervenciones, desde el día número 1, cuando el presidente presenta en el mes de marzo, el día exactamente 10 de marzo, presenta a consideración del país este proyecto. Y sabe que la primera reunión que yo tuve fue precisamente con los representantes de los estudiantes en los consejos estudiantiles, en los consejos superiores. La primera reunión, me estrené, fue precisamente con los estudiantes, con los representantes de FENARES en una asamblea, en un congreso que tuvieron aquí. Fue la primera presentación que yo les hice, fue a los representantes estudiantiles en el Consejo Superior. Y yo sí quisiera hacer una aclaración respecto a lo que dijo el señor presidente de FENARES, porque no coincide con la realidad. Lo que dice él, y leo textualmente, porque como esto se presta a veces para interpretaciones equívocas, lo que dice la exposición de motivos de manera textual es: el gobierno, bueno, asimismo se discute la propuesta en encuentros organizados por organizaciones sociales y partidos políticos, y el gobierno se reúne en múltiples oportunidades, entre otros con la Junta Directiva de ASCUN, el SUE, ACIEP y FENARES. Nosotros no hemos dicho en ningún momento en la exposición de motivos, que es lo que él invoca, que diga que nosotros llegamos a acuerdo con FENARES. Aquí simplemente lo que estamos diciendo es, tuvimos reuniones con distintas asociaciones en diferentes oportunidades, y entre ellas, entre las múltiples asociaciones, citamos a FENARES. Yo particularmente me reuní con FENARES 2 veces, la primera en una asamblea de FENARES. Me reuní en el mes de marzo, la primera reunión en el mes de marzo para presentar la reforma, insisto, fue con todos los representantes estudiantiles en los consejos superiores de las universidades públicas y privadas. Y en el mes de agosto, me volví a reunir con FENARES, y así lo dicen los líderes estudiantiles, para mostrarles el avance que habíamos logrado en el proceso de discusión de este proyecto de reforma, y mostré que habíamos acogido los distintos foros de los distintos escenarios, y se los presenté a ustedes y lo discutí con ustedes. Yo simplemente quería hacer esta aclaración. Por el bien del foro, le voy a dar 30 segundos al presidente de FENARES, que está acá, para que… por el bien del foro, le voy a dar 30 segundos, señora ministra, qué pena, al presidente de FENARES, para que aclare ese punto. 30 segundos nomás. Socializar no es debatir, socializar no es llegar a acuerdos, simplemente se presentó ante los representantes estudiantiles que hacen parte también de diferentes organizaciones el proyecto, pero solamente se presentó y se socializó, y por eso es que se le deja claro al Ministerio de Educación en la carta que se le envió en fecha día 7 de julio a las 3:45 de la tarde, la posición de que no estamos de acuerdo con la propuesta de ley, y que por tanto, como están manejando y manipulando en esos términos la discusión de lo que se discutió con los representantes o con FENARES, es que dejamos la claridad que es necesario retirar ese proyecto, porque se le miente al país cuando se está diciendo que se llegó a acuerdos cuando solamente fue una socialización. Continúe, por favor. Continúe, señora ministra. Bueno, entonces ya para terminar, se me olvidaba, doctor Giovanni, porque usted estuvo ahí presente, con FENARES además nos reunimos otras 2 veces adicionales con la Junta Directiva. Una vez me reuní yo con el señor viceministro y otra vez el señor viceministro. O sea que tuvimos una permanente interlocución con los representantes, particularmente de los estudiantes en los consejos superiores de nuestras universidades. Ya para terminar, representante Amaya, yo quiero agradecerle a usted, a la doctora Ángela María y al representante William, este espacio que me parece un espacio absolutamente privilegiado para haber podido compartir, primero que todo,
con todos los estudiantes que nos acompañan, con todos los estudiantes que hicieron presentes a través de las redes virtuales, haber podido escuchar nuevamente las angustias, las preocupaciones, las recomendaciones y sus posiciones frente a la reforma, y que yo también haber podido tener el espacio para presentar también la posición del Gobierno Nacional. A todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ministra, regáleme un minutico para hacer una conclusión final. No pude intervenir por la moderación, va a dar una audiencia en Senado y podré hacer mi intervención. Yo hice un debate el 8 de junio argumentando por qué no a la reforma. Pero solo decirle esto, ministra, por el bien del país. Le esperan días al Gobierno Nacional y a este país de manifestaciones. Yo le quiero pedir como congresista, como estudiante, como colombiano, como el representante más joven, que cree profundamente en esa frase que dice que si un país no escucha a sus jóvenes se va a quedar sin futuro, que le dé garantías a las protestas. Mire, en la UIS sigue sucediendo lo mismo, siguen pegándole a estudiantes, gaseando estudiantes, no los dejan marchar. Las protestas estudiantiles en Cauca también tienen dificultades y en muchos lugares. Yo le quiero pedir, acá en Bogotá, en la UIS hay estudiantes detenidos, de verdad, con la mano en el corazón, ministra, independientemente del debate político, que se dé las garantías para que los estudiantes protesten como lo hacen otros países del mundo, como lo hacen otros países, que hoy reconocen en los jóvenes una gran posibilidad de desarrollo, como pasó en el 91, que por favor nos ayude con eso. Y segundo, este debate no finaliza acá. Ministra, yo al César, lo que es del César, le quiero reconocer el esfuerzo de quedarse aquí, creo 8 horas, 6, 7 horas, sin almuerzo, pendiente, escuchando, sin que eso valide, perdón, el argumento de que con el hecho de socializar se incluye. Que quede muy clara la conclusión, ministra, nosotros no estamos diciendo que no se hicieron los 28 foros, o no estamos diciendo que no se discutió, no se socializó con estudiantes, es absolutamente cierto. Lo que estamos diciendo en este foro todos es que la socialización no legitima un proyecto de esta categoría, hay que discutirlo y debatirlo. A todos ustedes, muchas gracias por estar en este auditorio. Y como dice la consigna, soy estudiante, yo quiero transformar la sociedad, vamos a la lucha, que la Plaza Bolívar está llena. Democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. 544 municipios en riesgo de fraude electoral. Autoridades en alerta máxima para evitar fracaso de los comicios. 4 departamentos